Bien, entonces para entrar en materia, una breve explicación de lo que es The Climate Reality Project. Como sabemos, la invitación a esta reunión viene por parte de la oficina de JPIC de la Orden de Frailes Menores y también este proyecto que está también dentro de las esferas de América Latina. The Climate Reality Project es una organización fundada y dirigida por el ex vicepresidente de Estados Unidos y ganador del Premio Nobel, Al Gore. Está dedicada a impulsar soluciones globales contra la crisis climática, al hacer de la acción urgente una necesidad en todos los niveles de la sociedad. Entonces, conociendo esto como un preámbulo, les presento ahora una pequeña ficha biográfica de Fray Santiago, quien hoy nos compartirá esta temática. Fray Santiago es un sacerdote franciscano que pertenece a la Orden de Hermanos Menores, provincia de Santa Fe de Colombia. Su llamado es ser un defensor activista y custodio de la casa común. Esta misión le da sentido a su vida y le permite vivir con mayor autenticidad su vocación. Su labor es fomentar la relación entre la fe y la naturaleza, es decir, llevar la espiritualidad como un fundamento para conservar la creación de Dios. Esta intención la aborda principalmente desde la conservación de los bosques, el activismo digital, la predicación y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia Católica. Y ya que también es importante conocer su experiencia en el tema, podemos ver que él es partícipe de la oficina de la JPIC desde la OFM en Roma, ya que es coordinador de JPIC Media para habla española. Es parte del movimiento Laudato Si, miembro del Consejo Mundial y miembro del Consejo Continental. En el Colegio Fray Damián González, en Cali, es director de pastoral. También voluntario en la Oficina de Comunicación dentro de la CLAR y voluntario en el movimiento ambientalista colombiano. Con esta ficha biográfica, entonces, le damos la bienvenida a Fray Santiago y le agradecemos porque compartirá con nosotros estos conocimientos que esperamos sean de provecho para cada uno de nosotros. Así que desde nuestros espacios lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Fray. Muchas gracias, Gerson. Un placer saludarlo. Desde el 2019 no lo veía. Y bueno, a todos los que estamos acá presentes, bienvenidos a este momento. Gracias por tomarse el tiempo, el momento para poder hablar, compartir, conocer un poquito sobre lo que es el cambio climático y sus soluciones. Entonces, esperen y comparto pantalla. Como les decía, pues, Fray Gerson, esta es una presentación que pues la vamos a hacer en conjunto con la oficina de JPIC y Climate Reality. Y esta presentación se llama La crisis climática y sus soluciones, la verdad en 10. Para poder empezar y ponernos como en ambiente, quiero presentarles pues esta maravillosa foto tomada en la última misión Apolo 17. Para esto quiero compartir con ustedes algunas palabras y también invitar a James Ortiz para que nos hable un poquito de la importancia de esta foto, dónde fue tomada, en qué año y bueno, por qué es importante para nosotros como humanos, como terrícolas, poder ver nuestro planeta, que esta foto es llamada la canica azul. Gracias. ¿Me puedes oír bien? Sí, señor, te escuchamos excelente. Buenas noches a todos. Esta foto es una de las fotos que fueron tomadas durante las misiones del Apolo y es muy especial en que fue una de las mejores fotografías en que muestra la Tierra suspendida en el espacio, como si fuera una mara o una canica y muestra todo lo que nosotros somos como seres humanos y que está capturado en esta maravilloso planeta nuestro y que realmente es una joya cuando usted la mira de esa distancia en contraste con el espacio. Ninguno de los otros planetas tiene esa luminosidad, esa variedad de colores y de contrastes. Todos los astronautas, y yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos durante mi carrera en la NASA, todos han comentado lo mismo. La belleza, a la misma vez la fragilidad
de nuestro planeta. Cuando ustedes miran un poco más cercano a la Tierra y ven la atmósfera es una capa muy, muy, muy pequeña comparada con la dimensión del planeta nuestro. Y ahí es cuando uno realmente se da cuenta qué tan frágil es esta atmósfera que nos da vida a todos. Las misiones del Apolo se terminaron con esta misión en 1972, que fue la primera misión realmente científica de todas las que aterrizaron en la Luna. Fue la primera misión en que se llevó a un científico, Jack Smith, que fue un geólogo. Pero las buenas noticias es que vamos a celebrar los 50 años de esta misión este año con una vuelta a la Luna con la misión de Artemisa, que es la misión de la NASA para volver de una manera permanente a la Luna. Y ustedes en unos pocos meses van a ver la primera de esta secuencia de misiones en que todos los vehículos nuevos que usa la NASA para llevar a astronautas, no solamente hombres, sino mujeres y hombres y mujeres de color a la Luna. Va a empezar este año con la misión Artemis 1. Te devuelvo a ti, Jairo. Muchas gracias, tío. Dios te bendiga, es una oportunidad, es realmente una bendición poder compartir con él, ya que como lo dijo, pues trabajó en la NASA y bueno, seguimos nuestra exposición después de contemplar la belleza de esta canica azul sobre todo el continente africano. Seguimos y precisamente digamos que la agenda de esta exposición va a estar digamos, dirigida por estas tres preguntas. ¿Debemos cambiar? ¿Podemos cambiar? ¿Cambiaremos? Debemos cambiar, es la primera pregunta. ¿Por qué debemos cambiar? Y pues vamos a darnos cuenta precisamente de principalmente tres protagonistas en este momento. Primer protagonista, el Sol. Segundo protagonista, la Tierra. Y el tercer protagonista son esos rayos solares que pues conocemos como la radiación. Efectivamente, los rayos solares llegan a la Tierra y atraviesan la atmósfera. Al atravesar la atmósfera, estos rayos solares, esta irradiación, va a calentar la Tierra, permitiendo esa temperatura ideal para que exista la vida. Nos vamos a dar cuenta que por medio de este efecto de reflejo, pues esta radiación va a salir nuevamente al espacio y es la atmósfera la que va a permitir que una mínima parte de estos rayos quede en nuestra Tierra, precisamente dando la temperatura ideal para que nuestro planeta sea el planeta milagro, es decir, el planeta donde se alberga la vida. Sin la atmósfera, la Tierra no tendría esa temperatura ideal y sería muy fría, seríamos más o menos, estaría a menos 17 grados centígrados, sería muy, muy, muy fría, donde no podría existir la vida. Así que es gracias precisamente a esa atmósfera lo que nosotros hoy podemos conocer como vida. Sin embargo, esta atmósfera está en riesgo ya que todos los días, cada 24 horas, arrojamos 162 millones de toneladas de contaminación de gases que van a precisamente a engruesar, a hacer cada vez más densa esta atmósfera, calentando cada vez más la Tierra. Y esto realmente, esta cantidad de toneladas de dióxido de carbono, de metano y de otros gases es lo que está poniendo en jaque a todas las especies, pero sobre todo a nuestra especie, a la especie del ser humano. James ahorita nos decía que la atmósfera es precisamente muy delgada y precisamente es lo que estamos viendo en nuestras pantallas. Esta imagen nos va a demostrar tan frágil y tan delgada que es esta atmósfera. En comparación, dicen los expertos, que la atmósfera es como si fuera una cáscara de manzana, así de delgada es para nosotros. Pero gracias a esa cáscara tan delgada y tan frágil, nosotros estamos con vida y conocemos a nuestro planeta Tierra como lo conocemos.
Y esta energía, pues como les decía, que pues lastimosamente no somos conscientes de ello, la estamos contaminando y estamos convirtiendo la atmósfera en precisamente en una cloaca donde estamos enviando cantidad de dióxido de carbono, que es lo que más o menos serían 600.000 bombas atómicas de Hiroshima cada año. Eso es lo que significa, y este es realmente el problema, que estamos contaminando excesivamente la atmósfera, cada vez haciéndola más gruesa, y como es cada vez más densa y más gruesa, los rayos del sol, la radiación penetran la atmósfera, pero ya no pueden devolverse al espacio. Precisamente pues un video de bomba atómica donde estamos haciendo con nuestra atmósfera. Estamos contaminando el medio. ¿Y de dónde sale la mayor fuente pues, de dióxido de carbono? Precisamente está en el transporte aéreo, en la producción petrolera, los combustibles fósiles, la quema de bosques, el transporte terrestre, los vertederos de basura, las granjas industriales agrícolas, los procedimientos industriales, las plantas de carbón, la quema de cultivos, la minería de carbón y sobre todo la descongelación del permafrost. Nos vamos a dar cuenta que son muchas las fuentes de ese dióxido de carbono que estamos arrojando todos los días a esta atmósfera tan delgada y tan frágil. Y pues en esta gráfica pues vemos es el aumento de precisamente la quema de los combustibles fósiles. Realmente cuando el hombre descubrió el fuego hace muchos años, fue un gran avance, fue una de las mayores tecnologías que le permitió la evolución, le permitió adaptar su cerebro y conformar lo que hoy nosotros somos como especie. Sin embargo, empezamos quemando 3 palitos y hoy estamos quemando hasta la suegra, y este excesivo quema es lo que está pues es reflejado en nuestra pantalla. Es esa, en los últimos 200 años aproximadamente, este aumento de la quema de combustibles fósiles. Y a su vez también vamos a darnos cuenta que la quema de combustibles fósiles es directamente proporcional al aumento de la temperatura global promedio. Y acá quiero aclarar que cuando nosotros estamos hablando del cambio climático, tenemos que hablar que es el aumento de la temperatura superficial promedio. Para comprender qué es cambio climático, tenemos que tener esas 3 palabras: aumento, temperatura global. No estamos hablando de la temperatura o del clima local. Por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Cali y acá en Cali en la mañana puede amanecer aproximadamente 10 grados centígrados y al mediodía tener unos 25, 30 grados centígrados, y uno dice, pues que aumentaron muchos grados. No estamos hablando de esa temperatura, de ese clima local. Estamos hablando de la temperatura global de toda la Tierra. Y nos vamos a dar cuenta en los últimos 200 años que este aumento ha sido exponencial por esa quema indiscriminada de combustibles fósiles, entre otros, ¿no? Y pues nos vamos a dar cuenta que esta gráfica inicia en el año 1880, donde la temperatura era bajo cero, estaba aproximadamente a menos 0.2 grados centígrados, y a medida que va avanzando los años, a medida que va avanzando el tiempo, va cambiando, y pues es que efectivamente el cambio climático es normal, es un proceso natural de la Tierra para poderse regenerar y poder pues hacer todos sus ciclos. Pero ¿qué es lo diferente acá? Que el cambio climático que estamos nosotros sufriendo y contemplando es el cambio climático antropogénico. ¿Qué quiere decir? Que por las acciones del ser humano, este aumento de la temperatura global promedio está siendo cada vez más fuerte, más rápido, y es la gráfica que estamos contemplando. Nos vamos a evidenciar que aproximadamente pues en los años 1900 es la segunda revolución industrial, pues esa temperatura subió y se acerca al cero. Y ya en la época de 1940, Segunda Guerra Mundial, vemos la acción del ser humano en la guerra, cómo varía esta temperatura que pues realmente es preocupante. Y ya luego de los años 60, 70, tercera revolución industrial,
pues nos vamos a dar cuenta que empezó a subir, a subir, a subir y luego no ha vuelto a bajar hasta llegar hasta el año 2020. Esta gráfica está desactualizada, pero digamos que sabemos que sigue subiendo. En el año 2020 alcanzamos la temperatura de 1 grado centígrado. Y pues uno puede decir, pero ¿qué quiere decir 1 grado centígrado de aumento de la temperatura global? Eso pues parece que es mínimo y como que no nos va a afectar mucho. Pues precisamente lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante es cómo este grado centígrado, un solo grado centígrado, afecta todo el equilibrio de la Tierra. Nos vamos a dar cuenta que en los últimos 20 años se han registrado los años más calientes y de esos 20 años, los últimos 7 han sido los años más calientes de toda la historia del planeta, empezando por el 2020, pero sabemos muy bien que este registro ya fue superado por el año 2021 y lo que llevamos del año 2022 también ya se está registrando romper ese récord Guinness de temperatura tan alta. El segundo año, pues bueno, año 2016, 2019, 2017, 2015, 2018, es decir, los últimos 7 años han sido los últimos años más calientes que se ha registrado en la historia. ¿Y cómo pues, se evidencia eso? Pues vemos en Brasil que el 30 de septiembre del 2020 alcanzó un récord de 50 grados centígrados. La pregunta, ¿cuánto puede soportar, cuánta temperatura puede soportar el ser humano? Nos vamos a dar cuenta que para que el ser humano pueda existir bien, puede resistir máximo una temperatura de 53 grados centígrados. Y ya hay temperaturas acá en América Latina que estamos llegando al 50. Y uno dice, ¿cómo vamos a sobrevivir en el futuro con tantas temperaturas tan altas? Pues fácil, por medio de aires acondicionados. Muy fríos, como por ejemplo lo vive en Dubái. Dubái registra esas temperaturas, 53, 54 grados centígrados, pero ellos pueden sobrevivir en esas temperaturas tan fuertes porque tienen aires acondicionados supremamente fuertes. La pregunta, ¿América Latina tiene la infraestructura, la economía suficiente para que todas nuestras casas tengan aires acondicionados? Nos vamos a dar cuenta que no. El año 2020 fue uno de los años más calurosos registrados en Bolivia, Colombia, en Cuba, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Jamaica, es decir, en casi todos los territorios. Pero no solamente en América Latina se registraron temperaturas tan altas. Vemos el 11 de agosto de 2020 en Francia, que también superó su récord, que pues había sido en el año 2019. Vemos en Siberia, Rusia, que también ha registrado temperaturas de 38 grados centígrados, para lo que es una temperatura supremamente alta para el Ártico. Sabemos también que el 93% de calor adicional, o sea, ocasionado por ese cambio de temperatura, cambio climático antropogénico, acá es la diferencia, eso es lo novedoso en esta situación, que es por la acción del ser humano, pues va a contaminar o va a sumirse en el océano. Digamos que ahorita pues yo les decía que nosotros estamos convirtiendo la atmósfera en una cloaca, en un recipiente de basura, de gases que van pues, afectando y alterando todos los ciclos, pero hoy sabemos también que el mayor receptor de ese dióxido de carbono son los océanos, y de ahí también viene el aumento de la temperatura de los océanos, y es precisamente la gráfica que estamos viendo en los últimos 40 años aproximadamente, 50 años, 60 años. Ese aumento nos vamos a dar cuenta que, pues efectivamente, al igual que la gráfica de la Tierra, de la superficie, estábamos bajo cero, y a medida, en esta gráfica sobre todo, el aumento de la temperatura en los océanos va aproximado a subir en la década de los 2000. En los 2000 empieza a subir esa temperatura. Y en esta segunda gráfica nos vamos a dar cuenta precisamente pues el contenido de calor en los océanos. Este contenido de calor pues altera principalmente toda esta vida marina
sobre todo o haciendo cada vez más ácidos los océanos, porque el agua cuando se combina con el dióxido de carbono se va a acidificar, se va a convertir cada vez más ácido, lo que va a afectar la estructura ósea de tantos animales que viven en la profundidad del océano, como las conchas, los cangrejos. También pone en riesgo todo lo que son los corales, que pues esos son estos ecosistemas que sostienen la vida del océano, y cuando empieza a, como bien lo sabemos, eh, a fallar este ciclo, pues empieza a caerse toda esta biodiversidad, y de ahí viene, pues que aunque más adelante vamos a hablar, esa crisis que estamos enfrentando de la biodiversidad, porque recordemos que el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si nos va a decir que en nuestra casa común, en el planeta Tierra, en esa canica azul, todo está conectado, nada, ningún hecho está aislado. Si en los océanos empieza a desequilibrar la vida, tarde o temprano en la vida terrestre se va a desequilibrar. Si en la vida terrestre se desequilibra la vida, tarde o temprano en la profundidad del océano también se va a ver afectados. Acá hay algo interesante, y es que más de la mitad de este aumento de calor en los océanos viene en los últimos 20 años. A partir del año 2000 empieza a subir, y es lo preocupante, es ese aumento de temperatura tan rápido y tan potente. Y pues bueno, pues el aumento de la temperatura de los océanos pues nos afecta directamente, digamos, a la región americana, y pues lo vimos en el huracán Harvey, donde se cruzó el Golfo de México con una temperatura de 4 grados centígrados más de lo normal, hasta pues digamos los 200 metros de profundidad del océano. ¿Y qué ocasiona esto? Pues que los huracanes que cojan cada vez más fuerza y generen más desastres, como por ejemplo el huracán ETA, que en el 7 de noviembre del 2020 pues destrozó a Guatemala, a Nicaragua también, fue muy fuerte, llegó a Nicaragua en categoría 4, pero también llegó a Colombia, pero acá ya fue el huracán Iota, ¿no? El huracán ETA y Iota fueron dos huracanes que pasaron por un mismo territorio, ocasionando 7.3 millones de pérdida, eh, que pues muchas personas sufrieron, generó muchas pérdidas de vida, también generó más, aproximadamente 10.000 millones de dólares estadounidenses de daños. Eso es lo que equivale al 40% del Producto Interno Bruto de este país, de los países suramericanos. El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si nos dice esta fuerte frase, y es que los efectos más graves del cambio climático antropogénico los sufren los más pobres. Los decía al principio, con el aumento de la temperatura, de esas temperaturas fuertes que sobrepasan los 53 grados centígrados, sabemos que nuestro territorio, que nuestros países no tienen las condiciones necesarias para adaptarse y enfrentar al cambio climático. Y es por eso que el Papa Francisco ya empieza a advertir desde el año 2015 que los más afectados de todos estos cambios, las personas más vulnerables, son las personas que menos tienen, las personas sobre todo que viven en las costas de nuestros países. Cuando se aumenta la temperatura de los océanos, pues a su vez también se aumenta la evaporación, y la humedad surge o se va a los cielos. Lo que estamos viendo en nuestras gráficas es precisamente, vemos sobre todo en el trópico, que es el centro de lo que es el mapamundi, el mapa, esas corrientes de aire, es lo que vamos a llamar esos vientos alisios. Cuando aumenta la temperatura, pues el mar, el agua del océano se evapora cada vez más fuerte, llevando humedad al cielo, haciendo cada vez más fuerte los vientos alisios, alterando prácticamente todo el ciclo del agua, sobre todo
pues el aumento de las precipitaciones, es decir, las lluvias. Nos vamos a dar cuenta que acá en esta gráfica vamos a darnos cuenta que viene del año 1950 hasta el 2016, cómo va aumentando exponencialmente esa precipitación, es decir, esas lluvias en nuestros territorios. Y sobre todo, y en esta gráfica es algo interesante que tal vez nosotros no somos conscientes de ello, y son las bombas de lluvia. ¿Qué son las bombas de lluvias? Las bombas de lluvias, por ese aumento de humedad en el cielo, en nuestra atmósfera, pues altera todo el ciclo del agua y genera lo que estamos viendo en pantalla, que son lluvias con mucha energía, con mucha humedad, con mucha fuerza, en un espacio determinado, en un momento, en un tiempo muy corto. Y es lo que pues estamos viendo, cada vez aumentan estas bombas de agua, estas bombas de lluvia, que son aguaceros, lluvias muy fuertes y que realmente ningún sistema de alcantarillado, ninguna infraestructura de una ciudad puede albergar tanta agua en tan poco tiempo y en tan poco espacio, lo que va a generar precisamente las inundaciones. Y por ejemplo en esta foto es del 31 de mayo del año pasado, donde pues en la Amazonía, en Brasil, pues más o menos 450.000 personas se vieron afectadas por inundaciones. El río Negro pues subió su récord, se desbordó, al igual que el río Amazonas y el río Solomíos, perdón, no sé cómo se pronuncia, lo que pues afectó a toda esta región de la Amazonía. También en Colombia, el año pasado, del 1 de enero al 12 de marzo, se registraron 289 eventos climáticos graves, incluidos, o sea, dentro de esos 289, 146 fueron deslizamientos de tierra y 77 inundaciones. En un poco tiempo vemos cuántos eventos climáticos graves que no son normales a lo que pues era el ciclo natural de la Tierra. Y vemos que no solamente esto ha sucedido en Colombia, sino en San José, en Chile, el 1 de febrero del año pasado también se rompió el récord de precipitaciones de lluvias, y en esta ocasión pues fueron 24 horas el 29 de enero de lluvia constante, fuerte, ocasionando muchos deslizamientos, inundaciones y demás. En Bolivia, el 22 de febrero, de igual forma, murieron 8 personas después de fuertes lluvias, inundaciones y deslizamiento de lodos. En Australia, esto no es una realidad solamente latinoamericana, es una realidad global. En Australia nos vamos a dar cuenta, en Nueva Gales del Sur, pues precisamente también llovió tanto que el agua subió 1 metro de, pues el agua de lluvia. En Malasia, el 8 de enero del año 2021, también se registraron muchas lluvias y más de 50.000 personas fueron evacuadas de las peores inundaciones que se han visto en este siglo en este país. En China, en el año 2020, en China no solamente sucedió el COVID, muchas veces cuando nosotros hablamos del año 2020 lo reducimos en COVID, y no, pasaron muchos sucesos, y efectivamente en China el 24 de junio pues también se vieron fuertemente afectados 35 millones de dólares estadounidenses ocasionados en daños por las inundaciones. 700.000 personas se vieron afectadas en las inundaciones en China. Para ir como cerrando este tema de las inundaciones, pues vamos a darnos cuenta que al aumento de la temperatura, pues se evapora más rápido el agua de los océanos, provocando más lluvias e inundaciones. Pero acá también hay otro fenómeno, que al aumento de la temperatura, los suelos se secan cada vez más rápido, y esto es lo que estamos viviendo también en la actualidad. A esto lo vamos a llamar estrés hídrico. El estrés hídrico es la alteración de todo el ciclo del agua. Por un lado, lluvias muy fuertes, y por otras partes, sequía extrema.
Y pues es lo que vamos a empezar a ver, por ejemplo, en São Paulo, en Brasil, el 13 de junio del año pasado, se empezaron a experimentar sequías muy fuertes, donde en la ciudad de São Paulo se le empezó a quitar el agua un día de por medio, es decir, un día sí, un día no, por las sequías tan fuertes que se han vivido en estos últimos años. En América Latina, o sea, pues es algo contradictorio, y es precisamente lo que ocasiona el cambio climático antropogénico. Ahorita veíamos unas gráficas de algunos sectores de nuestra Latinoamérica, de nuestro territorio inundado por las fuertes lluvias, pero al mismo tiempo vemos en el mismo territorio, en el mismo continente, que el 26 de octubre del 2020, gran parte de América del Sur sufrieron sequías graves. Desde el 2018 hasta el 2020, digamos que el último año, tanto el año 2021, 2021, 22, pues ya pues ha cambiado un poco la suerte de la sequía extrema en Latinoamérica, pero no sigue siendo así. Por ejemplo, en México siguen las sequías extremas. Casi el 85% del país de México sufre sequías extremas. Y pues obviamente, nuevamente recordamos esa frase que el Papa Francisco nos dijo en la encíclica Laudato Si: los efectos del cambio climático antropogénico los sufren los más pobres. En Estados Unidos también, especialmente en esta región del oeste de Estados Unidos, sufre el 91% de sequías. Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, California se ven especialmente afectados, donde pues el color amarillo es normalmente seco y el color vino tinto, el color tinto es una sequía excepcional que se registró el año pasado. Hace un año se registró esta sequía tan fuerte que pues va a alterar también el ciclo vital de las personas, los cultivos, y etcétera, etcétera. Por todo esto es que también es la inflación de estos últimos días en todo el mundo. El 100% de California sufre sequías. Es algo que realmente es preocupante. Y precisamente en esta gráfica, pues vamos a darnos cuenta que el aumento de la temperatura también es directamente proporcional al aumento de los incendios. Pues eso es algo como lógico, evidente, que entre más calor haya, la tierra es más seca, pues como les decía, al calentarse la tierra, pues se va a secar esas fuentes del subsuelo, esas aguas que están debajo de la tierra, y va a ser más seco la tierra, por lo que va a ser más propicio a los incendios. Y pues vamos a darnos cuenta que prácticamente la gráfica de la temperatura y de los incendios es prácticamente la misma. Donde sube la temperatura, suben los incendios; donde baja la temperatura, bajan los incendios. Y pues bueno, pues tenemos estas gráficas en Santa Clarita, en California, el 28 de abril 2021, donde pues se empezaron a hacer estos incendios. Digamos que esta región de esta parte del mundo, pues esos incendios son anuales, pero acá lo diferente es que la temporada de incendios se inició más rápido que a diferencia de otros años. En Argentina, vámonos para el otro lado del continente americano, nos vamos a dar cuenta que en Córdoba, Argentina, el 12 de octubre del 2020 también hay sequía extrema, por lo tanto aumento de las temperaturas, y a su vez los ecosistemas se ven enfrentados a incendios forestales. Paraguay también el 2 de octubre del 2020, también la sequía paraguaya contribuyó a más de 5.000 incendios en todo el país al principio del año 2020. Y pues en esta gráfica nos vamos a dar cuenta el aumento exponencial de las catástrofes extremas a nivel de todo el mundo desde el año 1980 hasta el 2020, y pues el color rojo va precisamente a las temperaturas extremas, sequías e incendios. El azul va a hablar sobre las inundaciones y los deslizamientos de lodo, y el amarillo las tormentas. En conclusión, pues nos vamos, a medida que vamos pasando los años, pues las catástrofes climáticas se van a incrementar y se están incrementando cada vez más. Pero también hay otro tema que es muy triste,
y es el descongelamiento de nuestros glaciales, de nuestros nevados, de nuestros polos. Nos vamos a dar cuenta en esta gráfica, es una foto tomada en Groenlandia, que es del verano de 1935, hace ya unos años atrás, y esta gráfica es del mismo lugar en Groenlandia en el verano del 2013. Digamos que esta foto sigue siendo bella, pero sabemos que no es normal ver que la nieve se haya descongelado. Y precisamente esta gráfica nos va a demostrar la disminución en los últimos 20 años del hielo en Groenlandia. Si nos vamos a dar cuenta, es una gráfica realmente preocupante cómo tan rápidamente se está disminuyendo el hielo. Pero no solamente bueno, precisamente pues es lo que pues, les estaba diciendo, que se está derritiendo el hielo 4 veces más rápido de lo que se pensaba y se había proyectado. En la Antártida también está pasando lo mismo. Esta gráfica es el aumento, la pérdida de hielo en la Antártica, pues es lo mismo. Y eso pues va a generar precisamente pues el aumento del mar. Pero antes de entrar en esta gráfica, pues contemplemos un poquito de eso, de el aumento de los océanos. Efectivamente, al deshielo, tanto de la Antártica, de Groenlandia, de los polos, pues esta agua va a ir a los océanos aumentando el agua. Pero realmente el hielo que preocupa por el aumento del océano es el hielo continental, es el hielo que se encuentra en nuestros nevados. Es este hielo que pues está al derretirse pasa a los ríos y los ríos al mar, y es este hielo lo que realmente está aumentando, porque muchas veces nosotros creemos que cuando se deshiela en los polos es el aumento del mar, pero no es el deshielo tanto de los polos, sino es del hielo continental. Y es lo que pone en jaque a las ciudades costeras, y precisamente esta gráfica es una proyección del año 2070, donde estas 10 ciudades son las más afectadas. Nos vamos a dar cuenta que pues dentro de estas 10 ciudades, pues la única ciudad en el continente americano va a ser Miami. Y pues bueno, pues ya pues hemos visto, registrado que muchos edificios en Miami pues tienen bombas de agua para poder sacar de sus parqueaderos este aumento del agua del mar. También se sabe que para el 2050, si seguimos como vamos, el ritmo tan rápido, pues el aumento del nivel del mar en Brasil podría aumentar unos 40 centímetros para el año 2050. En pocas palabras, el aumento del mar pues va a afectar la infraestructura turística de prácticamente toda América Latina. Por otro lado, muchos países, muchas islas también se ven afectadas, y como por ejemplo esta isla que es Kiribati, que es en el Océano Pacífico, es la isla con mayor vulnerabilidad al cambio climático, donde ellos ya por medio de compromisos internacionales están comprando tierra en otros países para albergar sus refugiados climáticos. Es decir, que dentro de poco esta isla desaparecerá, y entonces a modo de continencia, pues el gobierno ya está comprando tierras en otras islas, en otros países, para poder mandar a sus ciudadanos y refugiarlos en esto. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el año 2014, pues lanza esta advertencia, y es que el cambio climático probablemente llevará a una escasez de alimento, de agua, de enfermedades pandémicas, disputas por refugiados, de recursos y destrucción de desastres naturales en regiones de todo el mundo. Bueno, ¿cómo vamos? No sé si hay preguntas, si se me durmieron. Pues cualquier cosa, en cualquier momento pueden levantar la mano. Ahí le pido a Gerson que me vaya diciendo si hay manos levantadas, si hay comentarios, si están muy tensas, si ya se aburrieron de todas estas situaciones. Vemos también en el año 2018 en Córdoba, México, pues muchos migrantes, no solamente por la situación social
del país, sino también ya vamos a empezar cada vez más a escuchar el término de migrantes climáticos que precisamente van a migrar a otras regiones por ser afectados por estas catástrofes naturales causadas por el cambio climático antropogénico. También refugiados guatemaltecos van al estado de Chiapas, México. Son aproximadamente en el año 2020 se llevó una migración de 10,000 personas hacia el norte, fuera de América Central. Efectivamente, tenemos que saber que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud global del siglo XXI. Vamos a ver el chat si hay preguntas. ¿Cómo vamos? Si se me durmieron. Bueno, parece que no hay preguntas. Hablando de la salud ambiental, pues el cambio climático también afecta a nuestra salud y nos vamos a dar cuenta que a medida que pues el clima va cambiando, los seres humanos también van buscando otros lugares y así pues se ponen en riesgo, van a empezar a estar en contacto con otras especies, con otros animales, con otras temperaturas, con otros virus que no habían estado. Por lo tanto, pues así es que se va a ir afectando. También sabemos que la deforestación es uno también de estos mayores donde pues nos está poniendo en contacto con virus que pues estaban refugiados en otros sitios. Y precisamente cuando estamos hablando de esta relación entre la salud y el cambio climático, tenemos que hablar de las enfermedades zoonóticas. ¿Cuáles son estas enfermedades zoonóticas? Son esas enfermedades que pasan de los animales a los seres humanos. Y por todo este desequilibrio ambiental, por la deforestación, pues nosotros nos estamos viendo, nos vemos en el riesgo de compartir virus que pues estaban refugiados en zonas del planeta que pues no estábamos, digamos, acostumbrados. Como ya les decía, la deforestación es un alto porcentaje de estas enfermedades pandémicas. Sí, efectivamente, entre mayor deforestación, posibilidad de contraer enfermedades pandémicas se potencializa. Y precisamente este mapa nos va a mostrar cómo estas enfermedades tropicales zoonóticas que están refugiadas prácticamente en la zona tropical por nuestras selvas, pues a medida que va cambiando la temperatura, a medida que se va deforestando, pues el vector, que es el animal que lleva la enfermedad, pues también va cambiando de territorios y va llevando esta enfermedad a otras naciones, a otras poblaciones, donde pues no estaban acostumbrados. En pocas palabras, por ejemplo, dentro de pocos años, si seguimos igual, en el año 2030, prácticamente veremos a Europa, Estados Unidos con dengue. También para hablar de la salud y el cambio climático, sabemos que la peor situación que podemos enfrentarnos es la contaminación del aire. Digamos que de todo lo que hemos vivido, hablado del decremento de nuestra salud en relación con el cambio climático, lo peor que nosotros podemos estar sufriendo, padeciendo, es la contaminación del aire. Y precisamente, pues acá vemos este mapa del mundo donde nos va a evidenciar dónde se están muriendo las personas por la contaminación del aire, donde los países rojos, vino tinto es la mayor contaminación del aire, por lo tanto, pues las personas mueren por esa contaminación del aire. Vemos esta pues triste realidad que prácticamente pues esta es de Chile, de Santiago de Chile, pero si nos vamos a las grandes capitales de todas nuestras ciudades en América Latina, pues vamos a evidenciar, si nosotros vamos a Bogotá, a Monserrate, pues también vamos a darnos cuenta que es muy parecida la imagen que vemos, esa alta contaminación del aire. Y pues si sumamos como por ejemplo enfermedades como el COVID y nuestro aire está contaminado, pues nos vuelve más vulnerables a estas situaciones.
lo peor o lo que más contamina el aire son precisamente las quemas, los incendios forestales. Muchos de estos incendios, como lo veíamos, son relacionados al aumento de la temperatura, pero como en la Amazonía, como en nuestra Amazonía, sabemos que estos incendios son provocados intencionalmente para limpiar, es la forma más rápida y fácil de limpiar el territorio, para luego sembrar soya. Esa soya, el 2% va al consumo humano y el 98% de la soya va a la alimentación de las vacas. Y también sabemos muy bien que también están utilizando el fuego como forma de limpiar los grandes territorios de donde hubo bosque, selva, para luego también poner ganadería extensiva, lo que está poniendo en jaque a nuestras regiones, como por ejemplo Colombia. El mayor problema ambiental que tiene Colombia es la deforestación, precisamente por el aumento de la ganadería extensiva. La crisis climática también es una crisis en la biodiversidad. Sabemos que en la actualidad más del 50% de todas las especies terrestres corren el riesgo de desaparecer en este siglo. De hecho, las últimas investigaciones nos dicen que para poder evitar este colapso de la biodiversidad necesitamos proteger aproximadamente el 40% del territorio de todo el mundo. Eso es un gran porcentaje de tierra para poder evitar este colapso de la biodiversidad, y solamente estoy hablando de la biodiversidad terrestre, sin hablar de la biodiversidad marina, que pues cuando hablábamos de el aumento de la temperatura de los océanos, pues se ve pues, altamente afectada, puesto que el mayor ecosistema, que son los corales, se están blanqueando, están ya casi muriendo, y al morirse estos ecosistemas, que es prácticamente el coral es como la Amazonía, las selvas, los bosques para el mar, pues muchas especies marítimas están quedando sin casa, por lo tanto también pierden su vida. Y bueno, esto realmente preocupa, porque antes de entrar en esto, para que podamos comprender lo que es el colapso de la biodiversidad, el Papa Francisco, que ya también había mencionado esta frase, nos va a decir, y bueno, no solamente el Papa Francisco, sino toda la biología nos va a decir que todo está conectado a nuestra casa común. La naturaleza es tan sabia, el planeta Tierra es tan sabio, que todo se conecta. Y cuando se desconecta, cuando se pierde una extinción, cuando se pierde una especie, por más chiquita, por más virus que sea, pues pone en riesgo a todo. Y para tener una imagen sobre eso, el planeta Tierra, la vida en el planeta Tierra es tan delicada que es como si tuviéramos un castillo de naipes. Si se pierde una especie, si muere una especie, se cae todo ese castillo. Entonces, es lo que precisamente estamos viendo en la actualidad, es ese colapso de la biodiversidad. Y precisamente, en esto, pues los costos del calentamiento global, pues es muy fuerte, son costos de inundaciones, de catástrofes, incendios forestales, sequías, pérdida de infraestructura, acidificación de los océanos, extinción masiva de especies. Sabemos que estamos entrando en la sexta extinción masiva de las especies, del hielo de los glaciales, hambruna. Todo esto genera costos y costos y costos, tanto económicos como económicos. Y por eso nosotros hoy en esta ponencia, en esta charla, afirmamos que la principal amenaza para la economía global es el calentamiento climático. Eso pues fue la primera pregunta, y pues efectivamente debemos cambiar, sí, debemos cambiar. ¿Podemos cambiar? Sí, podemos cambiar. ¿Y cómo podemos cambiar? Y precisamente es la última, pues ya como la segunda parte de esta charla. ¿Cuáles son las soluciones ante estas noticias tan tristes, tan difíciles inclusive de digerir? A veces uno cuando ve todas estas noticias creyera que estuviera leyendo el apocalipsis, ¿no? Como que el fin del mundo se acercó. Y efectivamente estamos en una situación muy difícil, sí, pero todavía
se puede hacer algo. Todavía hay esperanza y quiero que se lleven esta idea en esta noche. Efectivamente, estamos pasando por situaciones difíciles, sí, pero las soluciones las tenemos en nuestras manos. El mundo está en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad parar este aumento de la temperatura global por medio de transformar nuestros estilos de vida. Y es precisamente lo que venimos a hablar. Precisamente, sabemos que si hacemos una transición energética hacia estas energías renovables, pues va a frenar mucho este aumento, porque bien sabíamos al principio que este aumento de la temperatura global es por la quema tan fuerte y tan rápida de los combustibles fósiles. Entonces, en el año 2000 se proyectó que la capacidad eólica mundial iba a alcanzar los 30 gigavatios para el 2010. Pero sabemos muy bien que en la realidad eso fue superado, porque en el 2020 llegamos a tener 24 veces más de esos 30 gigavatios. Esta pues es la gráfica. Nos vamos a dar cuenta que desde el año 2000 también pues esta energía eólica empezó a aumentar. Al principio de la década de los 2000 pues esta energía era muy costosa, pero sabemos que al pasar los años la tecnología pues se vuelve un poco más barata y más asequible a las naciones. Por lo tanto, también eso es el aumento, el incremento de esta energía. Y pues vemos pues estas maravillosas fuentes en Chile, donde pues vemos que 3 veces más de energía solar y 5 veces más de energía eólica en el año pasado pues se pudieron recuperar, haciendo esa transición energética, evitando el consumo de energía de combustibles fósiles y pasar a estas energías limpias y renovables. También en Argentina va en ese aumento, en esa transición, y vamos que pues ha pasado de 0 a 8 de su electricidad proveniente de energía solar y eólica en los últimos 3 años. En Panamá también, Colombia también tiene esta situación. Vamos a hablar sobre ya la energía solar, es decir, esa energía que en el año 2000 se propusieron como proyecto, perdón, en 2002 se puso como proyecto, incrementar el mercado de energía solar, incrementar 1 gigavatio por año para el 2010, y nos vamos a dar cuenta que en la realidad este objetivo se realizó o se alcanzó 17 veces. Es decir, que también vamos adelantando, y en el año 2020 se superó 132 veces. También vamos muy bien en estas instalaciones fotovoltaicas, que son esos paneles solares, y pues vamos nuevamente, vemos ese incremento, pero este incremento parte desde el 2010. Y pues como les decía, pues al principio esta energía fue muy costosa, por lo que pues era nueva, pero a medida que se fue popularizando y cada vez que se popularice cada vez más, a su vez va a bajar los precios, e inclusive las naciones ya están dando incentivos económicos para que en nuestras casas pasemos a utilizar estas energías limpias, como por ejemplo en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía da incentivos económicos a las familias que pasen a utilizar paneles solares en sus casas. A su vez también rebajan impuestos, etcétera, etcétera. En América Latina eso es algo interesantísimo, y pues realmente es muy, pues para que nos demos cuenta que somos un lugar muy privilegiado, pero a su vez también somos muy vulnerables al cambio climático, y nos vamos a dar cuenta que en América Latina se podría recoger esa luz solar muy fácil, porque todo el año tenemos luz en nuestros territorios. Y pues la idea es que más de nuestros países, en todo nuestro continente, pues empiece a tener esta transición energética. Y precisamente pues vamos a darnos cuenta que inclusive el mercado chileno pues ya empezó a vender, ha producido tanta energía solar que su proyecto ya es venderlo hacia el exterior, y es la gráfica que precisamente vamos a ver que como estas métricas que se han proyectado se han superado muchas veces. Chile ya tiene 27.5 de gigavatios adicionales en proyectos solares aprobados y en construcción.
Y lo que les decía, nuestro país y sobre todo nuestra región tiene la capacidad suficiente de albergar lo que, digamos, la radiación solar por 1 hora es lo que se necesita de energía durante todo el mundo por 1 año. Es decir, si todo el mundo tuviera esa transición energética, lo que cogería por 1 hora es lo que se necesita de electricidad para poder poner en circulación la economía mundial por un año. Entonces nos vamos a dar cuenta que efectivamente es eficiente. Ahora bien, pues sí, se habla de energías limpias, sabemos muy bien que para poder construir todas estas paneles solares, pues implica también un poco de minería, o sea, no hay energía tan limpia, pero por lo menos no es tan dañina como la quema de combustibles, la quema de esos combustibles fósiles. Pues vemos acá también que la capacidad de almacenamiento pues ha incrementado a nivel mundial y pues aumentemos la gráfica, pues es realmente positivo esa transición energética que estamos viendo en los últimos años. También digamos que en el sector automotriz se ha comprometido precisamente a la construcción de carros, de vehículos eléctricos. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de marcas se han comprometido de incrementar estos modelos eléctricos. Sabemos que en la segunda revolución industrial, la industria automotriz fue una de las industrias que más dióxido de carbono arrojó al cielo y también vinculada a esa guerra por el caucho y puso en jaque al mundo, pero pues bueno, si esta industria automotriz se compromete a hacer vehículos cada vez más baratos, más económicos y sobre todo eléctricos, pues también podrá ser parte de la solución. Sabemos muy bien que la General Motors en abril del 2021 anunció que construiría una nueva fábrica de vehículos eléctricos en México, que eso es una gran noticia porque así reduce los costos para América Latina. El aumento de vehículos eléctricos también se ha incrementado. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, no solamente es el carro, también están las patinetas, las bicicletas, que hacen parte de digamos, vehículos eléctricos. Y bueno, ya para ir terminando, entonces ¿podemos cambiar? Sí, sí podemos cambiar. ¿Cambiaremos? Pues no lo sé, eso depende de nosotros. Sabemos que hay algunas naciones que tienen voluntad política, como por ejemplo, pues el máximo de expresión de esa voluntad política de cambio es el Acuerdo de París, que pues se dio en el año 2015. El año 2015 ha sido uno de los años más importantes para el medio ambiente, puesto que inicia con la promulgación de la encíclica Laudato Si. El Papa Francisco el 24 de mayo saca esta encíclica y a finales del año se da esta conferencia en París, donde pues las naciones se reúnen y acuerdan trabajar conjuntamente para reducir esa emisión de gases de dióxido de carbono a la atmósfera y sobre todo se comprometen poder evitar que llegue la temperatura a 1.5 grados centígrados. Eso fue hace 7 años. Sabemos que en estos 7 años ha aumentado ya 1 grado centígrado, 1.5, 1.2 grados centígrados, y pues es difícil creer que para el 2030 podamos solamente alcanzar 1.5 grados centígrados. Si vamos tan rápido en ese aumento de temperatura, vamos a decir que pues estaremos llegando a prácticamente 2 grados centígrados, inclusive 2.5 grados centígrados, que sería realmente muy triste poder tener una temperatura global de 2.5 grados centígrados. Realmente es un compromiso de todos, de las naciones principalmente, pero también de nosotros. Sabemos que, pues bueno, Estados Unidos volvió otra vez a ese Acuerdo de París. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú han establecido objetivos para pues, reducir a emisiones de gases de efecto invernadero, a emitir 0 gases para el 2050. Sabemos que en la última conferencia en Glasgow, Colombia y muchos países andinos se comprometieron para acelerar esta transición energética y más o menos en el 2030 poder decir que ya tenemos una 0 de emisiones de gases de efecto invernadero. Brasil y China planean alcanzar este objetivo para el 2060. También las empresas de la industria, más de 300 marcas globales se han comprometido para precisamente ser un poco más sostenibles, aunque sabemos muy bien que acá hay muchas empresas que tienen pues una
propaganda verde que venden a la población, a sus compradores, pues dicen que son empresas, industrias verdes, limpias, pero en el fondo pues simplemente es una fachada, es una pinturita verde nada más. Por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que compramos. Bien, al principio decíamos el Acuerdo de París, todas esas naciones, voluntad política, esa transición energética, pues a veces sí depende mucho de nuestros gobiernos, pero acá está nuestra responsabilidad en lo que consumimos, en lo que compramos. Antes de comprar cualquier cosa, pregúntate si realmente lo necesitas, y si realmente lo necesitas, pues investiga un poco de esas marcas que tanto consumes, si realmente son responsables con el medio ambiente o por el contrario simplemente tienen esa fachada verde y en el fondo lo único que están haciendo es produciendo más gases de efecto invernadero. Sabemos muy bien que hoy los jóvenes son líderes de la voz por la tierra y vemos pues marchas climáticas en Bolivia, vemos también en Uruguay, vemos también en Bogotá. En Ecuador son nuestros jóvenes los que están liderando esta incidencia política, están llevando esas voces, sobre todo para que despertemos nuestra conciencia y tomemos asunto, tomemos cartas. Esto no es un problema para otros, esto no es un problema solamente de las naciones, es un problema de nosotros y sobre todo de nuestras generaciones. Sabemos que las Naciones Unidas tienen una agenda, es la Agenda 2030, donde ha propuesto 17 objetivos para que nuestras naciones, nuestras sociedades sean sostenibles. Todos tenemos que aportar un granito de arena para que realmente podamos alcanzar que nuestra vida, nuestro estilo de vida sea sostenible, porque como lo hemos evidenciado, como seguimos y como estamos viviendo, las generaciones futuras, me disculparán, es el perrito que está ahí molestando, las generaciones futuras son las que están en riesgo. Por eso el Papa Francisco pregunta, ¿qué mundo queremos dejarle a nuestras generaciones futuras? Pero a su vez, a nosotros como adultos también nos debemos preguntar, ¿y qué niños, qué niños estamos dejando para qué mundo, ¿no? Es qué mundo queremos dejar para las generaciones futuras, pero qué generaciones futuras estamos formando para ese mundo. Es un compromiso de todos y sobre todo tenemos que comprometernos a tener una vida sostenible, que pues en pocas palabras, ¿qué es la vida sostenible? Basta con ver la vida de nuestros abuelos, la vida de las culturas ancestrales, y eso pues es vivir en armonía con la tierra, donde ellos no producían tanta basura, sino que tenían muy bien, muy claro como estilo de vida el reutilizar y sobre todo el reducir, ¿no? Antes que el reciclar, ¿no? Seguimos viendo de muchas campañas, de muchos jóvenes tomando acciones concretas para evitar este aumento de la temperatura. Por eso quiero invitarte en esta noche que te unas a esta solución por medio de tus voz, de tu, de tu voz, de tu voto, de tus decisiones. Es un compromiso de todos, no solamente de los gobernantes, sino de absolutamente todos. Y nuevo digo, el mundo está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad y espero que tomes las mejores decisiones para todos como especie humana. Muchas gracias, esa era la presentación que quería compartir hoy con ustedes. No sé si hay preguntas, si hay comentarios. El micrófono es de Muy bien, usted. Fray. Muchas gracias. Sí, ya llegó una pregunta del chat, la leo y veremos qué tal. De Laurentino Rodríguez, ¿qué tan importante es el acuerdo de Escazú en este contexto? Y él Bueno, argumenta, supongo que es muy importante. ¿qué más dice? ¿Qué más dice él? Hasta ahí, hasta ahí. Listo. Bueno, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional de América Latina donde precisamente se compromete a esa lucha por el clima, teniendo sobre todo datos públicos, ¿no? Porque sabemos muy bien, por ejemplo, la calidad de aire. Yo decía que una de las mayores problemáticas de la salud ambiental o la salud pública que tenemos nosotros como seres humanos en Latinoamérica es la calidad del aire. El aire está altamente contaminado. Hay algunas ciudades, pocas ciudades que tienen la calidad del aire publicadas a tiempo real
donde pues nos vamos a dar cuenta que pues qué tan contaminado está el aire y así poder tomar acción concreta. Es decir, si hoy Bogotá, si hoy Quito tiene la calidad del aire muy sucio, pues basta, pues me pongo un tapabocas, una máscara y así puedo salir. Pero si nosotros no tenemos estos datos públicos, pues no vamos a saber qué calidad de aire tenemos y por lo tanto pues vamos a afectar nuestros pulmones. Y precisamente el Acuerdo de Escazú, una de sus tantas promulgaciones es tener todos estos datos públicos para que todos tomemos conciencia y así todos poder saber cómo poder combatir, adaptarnos a esta situación. También el Acuerdo de Escazú protege fuertemente tanto el territorio, pero también la vida de los líderes ambientales, que como sabemos en nuestra tierra, en nuestro continente, la vida de nuestros líderes ambientales está en constante riesgo. Entonces, sí, efectivamente, es muy importante que empecemos a adoptar en todos nuestros países, en todas nuestras políticas, estos acuerdos, y es por eso tan importante hacer esa incidencia política, buscar la voluntad de nuestros políticos a que pues, realmente ratifiquen este acuerdo y así proteger la vida, tanto de nuestras tierras como de nuestros habitantes. Excelente, Fran. También siempre Laurentino pregunta, ¿se podría decir que el cuidado de la casa común es uno, por no decir el más importante, de los compromisos del Pacto Educativo Global que propone el Papa Francisco? O, bueno, creo que habla de Francisco, Sí, sí, el Papa. San Francisco. No, el Papa Francisco. El Papa Francisco está ahorita invitando a todas las escuelas católicas a unirse al Pacto Educativo Global. ¿Qué es ese pacto? Es ese pacto que tiene que tener el gobierno, la escuela y la familia. Este pacto está roto. Está roto, la escuela va por un lado, los gobiernos van por el otro y las familias van por el otro. Entonces, la idea del Papa es unir por medio de este pacto educativo a los gobiernos, a las escuelas, a la educación tanto primaria como secundaria, universitaria y a nuestras familias para que realmente podamos ir todos juntos caminando hacia un mismo objetivo que es precisamente la vida y una vida digna. Y dentro de estos principios del Pacto Global, efectivamente el cuidado de nuestra casa común es muy importante, puesto que, como bien lo hemos dicho y hoy en esta exposición lo he dejado claro, eso espero, uno de nuestros mayores riesgos, nuestro mayor problema es el medio ambiente, la crisis climática antropogénica, donde pues el Papa Francisco también en su encíclica nos va a decir no es que sea una crisis climática por un lado, una crisis ambiental y una crisis social por el otro lado. No, como toda nuestra casa común está íntimamente unido, es solamente una crisis socioambiental. Si nosotros cuidamos el medio ambiente, también estamos cuidando a los más vulnerables, estamos cuidando a nuestra economía, estamos cuidando a nuestros políticos. Todo está unido en nuestra casa común. Bien, un comentario también que llega al chat. El discurso en nuestras comunidades, unión de la palabra de Dios y la propuesta de la Laudato Si, tendría que ser constante. Creo que en Brasil estamos en una realidad tan lejana de concientización, muchas veces porque existe poca voluntad de hacer andar la propuesta de cambio de actitud y vida. Hasta ahí creo por el momento con las preguntas del chat. No sé si hay algunos que deseen compartir sus inquietudes, sus preguntas, pueden alzar la mano, sus reacciones y pues preguntemos y saquémosle el jugo a Fray Santiago que nos ha compartido esta temática. Bueno, yo creo que como que no hay preguntas ni comentarios o están muy dormidos, no sé. Bueno, ahí alguien prendió la cámara. Llegó una pregunta de opinión. A ver, ¿cuánto tiempo cree que tenga la Tierra? Bueno, la Tierra tiene muchos años y acá hay algo también importante y es que nadie es el superhéroe de la Tierra. Olvidémonos eso, olvidémonos que vamos a salvar la Tierra. Sabemos que la Tierra en sus millones de años de existencia nos ha demostrado que ella es autosostenible y que constantemente ella se autorregula.
¿no? Entonces, la Tierra seguirá. La pregunta es, ¿nosotros podemos vivir sin la Tierra? Nos vamos a dar cuenta que no, pero la Tierra sí puede vivir sin nosotros. Entonces, más que cuántos años le queda a la Tierra, es cuántos años le queda a la especie humana. Y eso es lo que realmente hoy nos está preocupando a todos los activistas ambientales, que acá lo que está en juego es nuestra vida. Con el colapso de la biodiversidad, con el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, de los glaciales, la acidificación de los océanos, lo que está en jaque es precisamente el género humano. Entonces, nuestro compromiso es por el planeta, claro que sí, pero en el fondo nuestro compromiso es por las generaciones futuras de nuestra especie y también de las especies de los otros, toda la creación realmente. Fantástico, Fray. Muchas gracias. No sé si hay algo, otras inquietudes por ahí. ¿Alguien que tenga más preguntas? O creo que está bastante claro o bastante confuso. Bueno, Marcela, ¿cómo estás? Yo veo que prendiste la cámara, no sé si quieres comentarnos algo, compartir algo, de dónde eres. Yo soy de Argentina, no sé si me escuchan. Te escuchamos un poquito bajito el volumen. Entré un poquito tarde, pero me pareció todo muy claro, muy bien presentado. Y claro, bueno, yo pertenezco al movimiento Laudato Si, así que bueno, en esto estamos trabajando en esta temática. Así que bueno, me gustó mucho la charla y bueno, creo que fue bastante clara y bueno, nos sorprenderá un poco, como alguien puso en un mensaje anterior, como que es una realidad un poco fuerte, entonces bueno, quizás hemos quedado un poco choqueados, ¿no? Pero es la realidad, hay que conocerla y a partir de ahí, con esperanza, hay que trabajar para tratar de revertir esto. Así que no queda otra, queda, como también comentó alguien recién en el chat, como que es difícil, que no hay una constancia, y bueno, tenemos que trabajar por esa constancia, incluso dentro de la iglesia. Es algo obvio que si amamos a Dios sobre todas las cosas, tenemos que amar su creación y defenderla y protegerla, pero bueno, acá estamos y bueno, no hay que bajar los brazos y hay que seguir para adelante. Así es, Marcela, muchas gracias por tu mensaje. Ante todo, es importante darnos cuenta de la realidad de nuestro planeta y ese darnos cuenta nos choquea. Eso es lo que se llama la solastalgia, es una nueva enfermedad mental, que es la ansiedad ante el cambio climático, es darnos cuenta, oye, nos vamos a morir. Pero ojo, hey, alto, sí, estamos grave, pero nuestro mundo está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad y todavía podemos hacer muchas cosas para frenar este aumento de la temperatura global. Nuestro trabajo y estas conferencias lo que buscan es despertar nuestra conciencia para tomar acción, tomar responsabilidad ante nuestro estilo de vida y así frenar el cambio climático antropogénico. Con esperanza, sobre todo con esperanza. Eso, Buenas Fray, muchas noches. gracias. Buenas Adelante, noches. adelante. Paz y bien. Pase bien. Casualmente yo estaba viendo la primera parte de la presentación y de verdad que entré en ese shock que usted dice, yo cónchale, no vamos a morir y no me gustaría que pasaran esto, yo soy educadora y pues me gustaría que mis estudiantes pues supieran de lo que está pasando, que no fueran ciegos, porque obviamente sí deben conocer la realidad, pero también me gustó la parte esta que las pequeñas cosas uno puede aportar y hacer como un cambio. Por ejemplo, en esto de ver qué es lo que uno está comprando. A veces uno piensa que está apoyando y definitivamente que hay que investigar para poder apoyar nuestro planeta. Por lo pequeño que uno haga, hace maravillas. Quizás no tengamos el dinero suficiente para comprar un panel solar actualmente, ¿no? Para todo el edificio, pero bueno, por ahí irá la cosa, por lo menos ya uno tiene conocimiento, cónchale, es un panel solar. De repente yo veía los carros eléctricos también allá en British, um, no, se me escapa el nombre,
El tema es que yo, cónchale, cuando vienen los carros estos, yo soy panameña, acá a Panamá, ¿verdad? Pero siempre pensé, cónchale, pero gastan en electricidad. Pero ahora que me pongo a pensar y lo que estoy escuchando, no, que favorecen el medio ambiente. Y sería bueno pues que en vez de usar los carros que actualmente estamos utilizando, pues ya empezáramos a cambiar esa opinión y utilizar estos carros que ayudan a la conservación del medio ambiente y ayudan a preservar nuestra casa común. Es una manera de aportar, no solamente. Y entre todos, pues podemos apoyar para que nuestros hijos o nuestros alumnos o las personas que vienen a futuro, pues tengan la oportunidad de vivir en esta casa, en nuestra casa común y ver la maravilla del mundo que nosotros tenemos. Que conocimos antes, pues los que estamos más viejitos, que conocimos antes y que queremos que ellos también conozcan. Gracias. Muchas gracias, Erika, por tu comentario. Efectivamente, sí, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en nuestra casa. Digamos que esta presentación habló de cosas muy globales, pues esa transición energética, tanto eólica como solar, pero hay muchas formas de ayudar y precisamente esa compra responsable ayuda mucho porque realmente lo que está ocasionando es esta compra, ese consumismo irresponsable, feroz, y que todo lo que tú compras termina siendo basura y esa basura termina ocupando un territorio en nuestra casa común. Aproximadamente se dice que el promedio de basura que saca una casa de familia es una maleta, ¿sí? Una mochila, aproximadamente. Imagínate todos los días sacando una maleta de basura, todas las familias de la tierra, eso va a ocupar un lugar y ese es realmente el problema, que todo lo que compramos lo convertimos en basura. Entonces, siendo responsables con nuestras compras y sobre todo reutilizando y reduciendo las compras, vamos a aportar significativamente en esta transición o mitigación del cambio climático. Gracias, Fray. También otras preguntas del chat. Por el momento hay 3. No sé si le leo una por una o las leemos todas y luego usted hace la Sí, síntesis. léalas todas. Sí. Bien. Preguntan, ¿cuál es el impacto de las encíclicas del Papa Francisco en las otras religiones, en las religiones no cristianas? Luego, ¿cómo podemos combatir con el avance del cemento sobre la parte verde de la naturaleza? Si cada gobernante lo ve más lucrativo el tener más edificios. Y por último, nos dicen, es alentador pensar que nuestros hijos y nietos pueden ayudar a ordenar este mundo que nosotros no supimos cuidar. Bueno, era más una opinión. Gracias, Silvia. Bueno, la primera, la incidencia de la encíclica Laudato Si y bueno, las encíclicas sociales del Papa ante el mundo ha sido muy fuerte, muy potente. De hecho, creo que le ha dado una nueva voz a la Iglesia y la ha puesto nuevamente en espacio pública, en plaza pública, porque hoy la gente, de hecho, la encíclica Laudato Si fue una encíclica para los católicos, pero obviamente para todo, pues las personas de buena voluntad, pero los católicos la leyeron, sí, muy bonito, y la archivaron, ¿no? Y quedó ahí como, ay, qué bonito. Pero son otras instituciones, son la política pública como de Francia, Canadá, las Naciones Unidas, activistas ambientales que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, que empiezan a descubrir el mensaje tan potente. De hecho, se dice que la encíclica fue un preámbulo importantísimo para la conferencia de París, para esta gran conferencia donde pues se comprometieron las naciones a reducir el dióxido de carbono y así en muchas otras partes. Entonces la encíclica y las encíclicas del Papa Francisco tienen mucha repercusión y sobre todo han buscado y se han aliado con otros credos, como por ejemplo, ahorita más o menos el 24 de junio sale el tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Es un tratado de los credos de muchas iglesias llevando o sosteniendo un apoyo moral para la desinversión de combustibles fósiles
y este tratado lo van a llevar ante las Naciones Unidas. Entonces, digamos que se ha hecho mucho trabajo al respecto y las FES, independientemente de los credos, se han unido en el trabajo, tanto hinduistas, budistas, judíos, todos estamos trabajando por un mismo objetivo y es muy bonito. De hecho, sabemos que el Papa Francisco en el 2019 hizo ese trato o pacto de la fraternidad con ese mundo oriental, que precisamente apunta hacia allá, ¿no? Hacia cómo todas las naciones, independientemente de nuestra fe, nos comprometemos por el cuidado de la casa común. Gerson, ¿cuál era la segunda pregunta? Nos preguntan sobre cómo combatir el avance del cemento sobre la parte verde de la naturaleza. El avance del cemento se combate por medio de pura incidencia social, incidencia política y nosotros tuvimos la posibilidad de hacer esa incidencia en Bogotá el año 2020 y pues desde la ciudadanía, haciendo esa bebeduría, pudimos apoyar una ley que salió en, en la en el Consejo de Bogotá, que es la Declaración de Emergencia Climática, donde y pasó esa ley, y eso fue muy bueno, fue la primera ciudad en América Latina que se declara en emergencia climática, y eso empieza a un organizamiento territorial diferente a lo que se llevaba. Entonces, por ejemplo, un gran avance de esta declaración fue que la ciudad de Bogotá iba a construir alrededor del agua, de sus humedales y no sobre ellos, que es lo que, digamos, en Bogotá han hecho, construir sobre el agua, construir sobre los humedales, secándolos y dañando todos esos ecosistemas tan importantes en el ciclo del agua. Pero entonces sí, es tratar de buscar esa incidencia política, buscar esa voluntad de nuestros gobernantes por medio de nuestra ciudadanía. Por eso el voto acá es muy importante, es muy importante. Y bueno, pues lastimosamente sí, Bogotá se declaró en emergencia climática y tiene eso, pero muchas industrias y muchos gobernantes quieren seguir haciendo lo mismo, lo que siempre se ha llevado, entonces ahí tenemos que seguir al pie del cañón como otra vez, sin perder la esperanza, y a veces uno quiere tirar la toalla y uno dice como que he perdido tanto tiempo y haciendo y como que no me escuchan, pero no, sí se escucha, sí se hace, y si todos nos sumamos y ponemos de nuestra parte, lograremos grandes cambios. Fray Santiago, Señora, buenas noches. buenas noches. Soy Romina de Argentina. Tengo un espacio en la radio de Pilares de la Vida, donde estamos haciendo un camino de no solamente de difusión, sino también no quedarnos con la concientización, sino también con la empatía y diríamos con la responsabilidad compartida de este desafío, de este camino que estoy iniciando. Y quizás usted lo considere muy básico, pero yo me planteo cómo hacen las grandes organizaciones como ustedes para evaluar, tener datos, que las líneas de acciones y propuestas que se realizan se llevan a cabo. Yo, por allí, no es un desánimo, pero me queda el interrogante, ¿cómo yo veo que eso se hace y es continuo? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, yo creo que lo más importante es ser consciente que somos red, ¿no? Digamos que siempre nos tenemos y trabajar y pensar en red. Y ese trabajo en red nos ayuda a valorar y a evaluar estas acciones, tanto invitándonos a sumarnos a nuevas actividades, iniciativas, pero a su vez también trabajar en colectivo. Esta es un problema de todos y todos tenemos que responder ante ello. Entonces, la mejor forma de poder evaluar eso es trabajando en red. Por eso también te quiero invitar a que te unas al movimiento Laudato Si. Es ese movimiento donde todos precisamente queremos invitar a los católicos a tomar conciencia, pero también a prestar sus voces para el cuidado de la casa común. Y es lo que hacemos, es una red donde precisamente, de hecho, acabo de terminar esa reunión donde pues
nos hablaban sobre este tratado de no proliferación de combustibles fósiles, y es eso, o sea, tenemos reuniones mensuales, anuales, donde nos van contando qué están haciendo las otras instituciones, qué está haciendo la iglesia, cómo se está logrando, en qué partes falta, cuáles son los problemas, y como tener esa idea de que todos estamos trabajando, que acá falta, pues acá te ayudo, que yo sé hacer esto, pues acá yo aporto, oye, necesito ayuda de alguien de combustibles fósiles, pues está ahí el soporte, porque efectivamente una gota no hace aguacero, pero ya somos una red y esa red sí hace el aguacero. Claro, gracias. Gracias. Fray, también nos presentan dos inquietudes más en el chat. Nos dice Fernando, ya pasaron 5 años de emitida la Laudato Si. Sería bueno retomar su estudio a todo nivel para incentivar conciencia ecológica. ¿Se podrá formar una plataforma para desarrollar el estudio, análisis y practicar las recomendaciones de la Laudato Si? Claro que sí, eso ya existe, son 7 años de la publicación de la encíclica Laudato Si, y y quiero invitar a todos a que busquemos plataforma de acción Laudato Si. Es una plataforma que lanza el Vaticano precisamente para poder implementar la encíclica Laudato Si a nuestra vida cotidiana, a nuestra economía familiar, y por medio de 7 objetivos, donde pues el primer objetivo es escuchar el clamor del pobre, escuchar el clamor de la tierra; el segundo, tener una economía ecológica, tener una educación ecológica, empoderamiento de la civilización, de la ciudadanía y de las comunidades. Bueno, son 7 objetivos, o sea, por medio de 7 objetivos está la plataforma, y tú te inscribes, haces tú, digamos, están los recursos, hay unas planillas, tú las llenas por medio de la primera planilla es como la autoevaluación, cómo estás tú viviendo, cómo son el consumo de agua mensual, cuánto pagas por luz, cuánta gasolina consumes, sí, o sea, como esas cosas como tan cotidianas, y te hace como esa autoevaluación, y dependiendo de esa autoevaluación, luego tú haces un proyecto de cómo vas a empezar a transformar tu vida, tu estilo de vida hacia estos 7 objetivos, y el dicasterio del Vaticano te va a ayudar a lo largo de 7 años a ir transformando tu estilo de vida. Entonces existe, busquen por internet, plataforma de acción Laudato Si. Esta plataforma está diseñada para colegios, comunidades, diócesis, parroquias, personas como tú y como yo, familias, para todo el mundo, para centros, para organizaciones, para empresas, para todos, ¿no? Entonces, dependiendo mira, ahí ya pusieron el sitio web en el chat, dependiendo del sector al cual tú hagas parte o te inscribas, ya sea como comunidad, como institución, como empresa, o como familia, o como persona, pues esos formatos tanto de autoevaluación como de planeación del proyecto, pues serán adaptados para tus necesidades. Excelente, Fray. La otra pregunta ¿es natural la vinculación Laudato Si, San Francisco de Asís? ¿En qué lugar ubicarías el compromiso de la familia franciscana antes de la encíclica y cómo la ubicas hoy? Bueno, la familia franciscana y la espiritualidad franciscana siempre han dado mucho de qué hablar al respecto del cuidado de la creación. Hemos tenido grandes pensadores, grandes santos, grandes frailes y monjas y terciarios que se han comprometido por el cuidado de la creación con su vida sencilla, simple. Entonces, digamos que la espiritualidad franciscana es un pilar fundamental para este cuidado, y es lo que podíamos vivir antes de la encíclica. Y en la encíclica, pues nos pone al ojo del huracán, porque ya no solamente es un compromiso personal, como yo soy franciscano, me comprometo a vivir así, sino que ya es un modelo para combatir un problema, que es el problema socioambiental. Entonces, esa es como ese gran aporte que le da la espiritualidad franciscana, y sobre todo San Francisco de Asís, que se pone como modelo de vida para poder combatir tanto la crisis social y la crisis climática. Excelente. Lisette nos pregunta sobre cómo puede participar. Ella está en Bogotá. ¿Participar de qué? Creo que del movimiento Laudato Si.
Ok, del movimiento Laudato Si, pues mira, búscanos por redes sociales, busca en Instagram o en Facebook, Movimiento Laudato Si, Colombia, y ahí puedes escribir, y pues ahí ya te conectamos. Digamos que el movimiento Laudato Si tiene una formación 2 veces al año. Acabamos, de hecho, el fin de semana pasado fue la última formación, donde aproximadamente en América Latina se formaron 700 nuevos animadores Laudato Si. Es un curso totalmente online, gratuito. Son 4 sesiones, son 4 semanas, una sesión por semana, donde precisamente pues estudiamos el cambio climático, estudiamos la encíclica Laudato Si, estudiamos como toda esa doctrina social de la iglesia y sobre todo nos comprometemos con nuestro estilo de vida, hacemos un proyecto, ese proyecto puede ser tanto personal o como institucional, y ya pues te acreditas como animadora Laudato Si, como animador Laudato Si, como les dijo, el fin de semana, no, ayer fueron las graduaciones, perdón, ayer fueron las graduaciones, fueron 700 personas en toda América Latina y 542, si no estoy mal, en Hispanoamérica, en el habla español, en América Latina. Entonces, también te quiero invitar, el próximo curso es en el segundo semestre, entonces sigue las redes del movimiento, que ahí podrás poder estar informada de cuándo se abren nuevamente las inscripciones para este curso, que es totalmente gratuito. Excelente. Hasta el momento ya no hay más preguntas, solo un comentario que dice: en Brasil, la Conferencia de los Obispos ha creado la Pastoral de la Ecología Integral. Ahora estamos al punto de su organización en las diócesis y en las parroquias. Mira, ya estamos dando pasos, paso tras paso, que a veces pueden ser como que muy simples, pero cuando empezamos a darnos cuenta que todos los católicos estamos dando el mismo paso, es muy significativo. Yo creo que estuvo bien. Ya es hora de descansar, sobre todo ahí a nuestras amigas argentinas, que ya son, ¿qué? Las 10 de la noche, 11 de la noche. Sí, así es. Pues bueno, muchas Bueno, gracias por participar de este espacio. Gracias por conectarse y por estar acá. Espero que nos envíe el video que usted ha disertado muy bien, que nos pueda compartir ese video Listo, claro que sí, para señora. socializarlo. Claro Sí, que sí. sería súper bueno. Sí, Listo, sí, señora. Ujú. gratitud inmensa por todo lo que nos ha iluminado y nos ha ayudado a repensar tantas cuestiones por allí dejadas para los grandes líderes, y nosotros podemos hacer algo. Por favor, dejen su correo electrónico para enviar el video ¿Cómo no? en chat. Ujú. Muy bien. bueno, entonces agradecidos porque hemos recibido esta información. Gracias, Fray Santiago, por esta temática que nos ha compartido y también a todos los participantes de este webinar. Gracias porque han estado con nosotros. Para finalizar, entonces, que el Señor nos ayude a llenarnos de esperanza, no nos desalentemos, hagamos la lucha que juntos somos más los buenos, somos más la gente comprometida que está en la búsqueda de una justicia ambiental para nuestro planeta y para nuestra casa común. Así que sin más que agregar, les deseamos a todos y a todas muy buenas noches, bendiciones y a seguir luchando desde sus trincheras. Paz y bien.